Hola, buenos días. Buenos días. Siendo las 11 de la mañana, saludamos a toda nuestra comunidad tiktokera por un día más de conexión aquí con nosotros. Gracias por dejarnos entrar en sus dispositivos electrónicos en este humilde espacio en el cual intentamos abordar los temas más interesantes que generen repercusión y que de alguna manera podamos con nuestro conocimiento aportar un poco al debate y construcción a un diálogo de nuestra ciudadanía en temas relevantes como el que vamos a desarrollar en este espacio que más o menos durará una hora. A ver, Rosalba, saludos. Bueno, te saludamos antes de empezar. ¿La herencia, hermanos, se puede vender o ceder? Por supuesto que sí, es un aspecto civil. Si gustas, estimada Rosalba, puedes escribirnos por interno para brindarte una asesoría más especializada. Déjanos un mensaje, tu contacto, con gusto te escribimos. Saludamos a todos los que poco a poco se están conectando. Como bien lo anunciamos el día de ayer, a raíz de que nuestra prestigiosa Corte Constitucional ha emitido sus informes de admisibilidad a ciertas demandas de inconstitucionalidad. Era una instancia judicial que estábamos esperando luego de que desde las anteriores semanas nos han acompañado ustedes a desarrollar el debate, el diálogo acerca de las recientes leyes de urgencia económica publicadas hoy en día por el presidente Daniel Noboa, y que luego de haber desarrollado cada live sobre cada ley orgánica publicada, estábamos esperando el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional para saber si de las decenas de demandas de inconstitucionalidad, algunas de ellas pudiese haber sido admitida. Y tenemos la fortuna de que 4 de ellas han sido admitidas, es decir, no es un dictamen por parte de la Corte de ninguna manera, simplemente se las admitió a trámite para poder analizarlas. Se desarrollará de aquí en adelante todo el procedimiento que lo vamos a explicar en este live. Entonces, este live de hoy tiene que ver justamente con los informes de admisibilidad emitidos por la Corte Constitucional, y hemos titulado este live justamente con una pregunta: ¿leyes express? ¿Derechos a medias? Este es un análisis de Insolidum Abogados, y saludamos a todos los que nos acompañan y que nos han acompañado desde los lives anteriores desarrollando el debate acerca de estas leyes de urgencia económica. Vamos a empezar con una pregunta para todos ustedes. ¿Se imaginan que una ley que afecte su bolsillo, su privacidad o su empleo haya sido aprobada sin que ustedes lo supieran, sin participación ciudadana y saltándose principios básicos de la Constitución? Pues, querida audiencia, eso es lo que ha pasado. Se han aprobado 3 leyes, entre ellas la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional. Son leyes que han sido aprobadas. Así que esa pregunta es para empezar el debate. Saludos a todos los que se van conectando. Esto no es una exageración lo que acabo de indicar, pues esto está pasando en este momento en nuestro querido país. Y lo más importante, querida audiencia tiktokera, es que la Corte Constitucional ya está actuando a través de sus informes de admisibilidad. El día de ayer, la Corte ha admitido 4 demandas de inconstitucionalidad, de entre las decenas que se presentaron, por supuesto. Estas 4 demandas admitidas están en contra de estas leyes claves firmadas por el presidente Daniel Noboa. Y no solamente eso, en algunos casos ha decidido la Corte Constitucional suspender provisionalmente sus efectos jurídicos de estas leyes en cuestión.
porque podrían estar afectando derechos fundamentales. Vamos a desarrollar el contenido de las 4 demandas que han sido admitidas, así que estén atentos a lo largo de este live para que ustedes puedan llevarse toda esta información, estar al día con relación a la realidad jurídica nacional, que es lo que nos encanta a nosotros argumentar, debatir, sin ninguna posición política. Aquí netamente somos abogados constitucionalistas, defendemos derechos fundamentales, así que nosotros no respondemos, pese a que mi corbata es morada, yo no respondo al partido político de turno, nosotros respondemos a nuestra Constitución. Así que vamos a hablar de estas leyes que modifican lo siguiente: el Código de Trabajo, la protección de sus datos personales, la forma en que se aprueban leyes tributarias y hasta las mismas competencias de entidades de control estatal. Esto ya no solamente es un debate político, estamos ante un choque de trenes institucional entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Constitucional. Se están dando puñetes entre sí. ¿Y por qué este debate debe importarles a ustedes, querida comunidad tiktokera? Porque estas leyes en concreto alteran tus condiciones laborales sin negociación colectiva. Obligan a entidades públicas a entregar sus datos personales sin su consentimiento. Imponen nuevas reglas tributarias que afectan sus finanzas. Modifican normas sin respetar el debido proceso legislativo. En este live les vamos a explicar de manera muy clara, con base legal y sin rodeos, qué es lo que está pasando con la Corte Constitucional, qué normas están en la cuerda floja, qué argumentos se han presentado para frenarlas, y cómo esto puede marcar un antes y un después en el ejercicio del poder en nuestro país. Y al final les vamos a contar qué viene ahora en el procedimiento constitucional y qué podría pasar si la Corte falla a favor o en contra de cada una de estas leyes en cuestión. Saludamos a todos los que se están conectando, que están reaccionando. Si desean participar en el debate, por favor escriban aquí mientras conversamos. Este espacio es de ustedes. Aquí ustedes son los que mandan. Nosotros somos simplemente voceros del mensaje, pero realmente lo que nos interesa es que nuestra comunidad tiktokera esté informada y puedan formar sus propios criterios con relación al análisis crítico y jurídico que aquí les vamos a facilitar. Como bien saben, mi nombre es José Ramírez. Soy abogado de la firma Insolidum Abogados. Somos una firma ecuatoriana que cree en el poder del control constitucional y el derecho ciudadano a saber y exigir transparencia legal. Así que si alguno de ustedes es estudiante de derecho, funcionarios públicos, emprendedores, activistas o simplemente ciudadanos que quieren entender mejor cómo se decide el futuro jurídico de nuestro país, este espacio es para ustedes. Quédense y compartan este live, comenten desde donde nos están viendo, porque este análisis no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Vamos a ver, leer un comentario de Ricky. Muy bien lo que está haciendo Novoa. Vamos por los corruptos, que ya no quede ninguno. Aplaudimos la intención, estimado Ricky. Ese debe ser el objetivo final, encontrar nuevamente un país de paz, pero atentos, siempre respetando los derechos fundamentales. Vamos entonces con el primer bloque de este live. Saludamos a todos los que se están conectando y los que están comentando son bienvenidos de cualquier postura. Aquí nosotros no discriminamos a ninguno, son libres de comentar y decir lo que piensan. Leeremos otro comentario más de Churos Churos. Los funcionarios de las empresas públicas que no somos obreros estamos en la indefensión. Qué pena escuchar tu caso, estimado o estimada. Si requieres de pronto algún tipo de asesoría y quieres que escuchemos tu caso puntual, justamente creo que te refieres al análisis que hicimos en otro live relacionado a los despidos que vendrán y seguirán viniendo, ¿no? Porque acorde a la proyección que tiene el gobierno, se prevén más o menos 70,000 despidos.
Si eres uno de esas personas, alguno de esos servidores públicos que ya han sido notificados, han sido suprimidas sus partidas, o crees que hay rumrunes que les pueden derivar en despidos injustificados, escríbanos. Nuestro equipo legal constitucional está listo para ejercer las acciones de protección que consideremos necesarios para colectivos que estén pasando por este momento sensible e incómodo. Escríbanos un mensaje por interno. Hemos asesorado ya a muchos exfuncionarios que están lidiando con estos problemas y ya hemos presentado nuestras acciones constitucionales de protección. Escríbenos, estaremos encantados de asesorarte. Bueno, dejando a un lado este paréntesis, vamos a iniciar entonces con el siguiente bloque y con relación ya directamente a los informes de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces vamos a analizar cada informe de admisibilidad. Son 4 puntuales, así que alguno de ellos seguramente será de tu interés, pero quédense porque el análisis es interesante de cada uno de ellos, cuáles son las razones, los motivos, los fundamentos que presenta la sociedad civil para presumir que existe inconstitucionalidad en ciertos artículos de todas estas leyes que ya hemos debatido incansablemente en este humilde espacio. Así que vamos con el primer informe de admisibilidad. Tiene que ver con el caso 57-25-IN y va a afectar a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la LODES, para resumirlo. Entonces, una introducción breve para todos, refrescar un poco la memoria. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue aprobada como una respuesta jurídica a la declaratoria de conflicto armado interno por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, múltiples organizaciones, fundaciones, defensoras de derechos humanos y colectivos especializados en niñez y adolescencia han planteado una seria objeción a esta ley. Esta norma no solamente excede los límites constitucionales, sino que también podría abrir una puerta hacia graves violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Quiénes son los demandantes de esta ley? Bueno, diversas ONGs nacionales enfocadas en derechos humanos, niñez, víctimas de violencia estatal y constitucionalistas independientes. ¿Cuáles fueron las normas impugnadas? Los artículos impugnados están directamente relacionados con el uso de la fuerza militar y policial sin control judicial efectivo, la definición vaga y peligrosa del conflicto armado interno sin estándares objetivos, el otorgamiento de indultos o amnistías sin claridad sobre los límites legales para ello. Además, la omisión de salvaguardas para víctimas, especialmente aquellos menores de edad, mujeres y grupos históricamente vulnerables. Y finalmente, el debilitamiento del rol de las organizaciones civiles como actores de verificación. ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos de su demanda de inconstitucionalidad? El primero de ellos es la violación del derecho a la vida y la integridad personal consagrado en el artículo 66 de nuestra Constitución. La afectación al principio de proporcionalidad en el uso excesivo de la fuerza. Violación al principio de separación de poderes al concentrar decisiones de carácter penal y militar en el Ejecutivo sin control constitucional. Ausencia de garantías para víctimas contrario al bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia interamericana. Y finalmente la irretroactividad de la ley penal, consagrados en los artículos 76 y 11, numeral 3 de nuestra Constitución. ¿Cuáles fueron las observaciones de la Corte Constitucional? Según su auto de admisibilidad, la Corte considera que existen elementos suficientes para iniciar el trámite formal de inconstitucionalidad, suspender provisionalmente algunos efectos normativos
especialmente aquellos que podrían implicar riesgo a la violación inmediata de derechos fundamentales, y exigir la comparecencia de varias entidades públicas, entre ellas al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Defensoría del Pueblo. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué viene ahora? Los posibles escenarios son los siguientes: un fallo parcial de inconstitucionalidad manteniendo algunos artículos y eliminando otros. Puede también darse el escenario de un fallo total si se determina que la Ley Orgánica de Solidaridad vulnera principios estructurales de la Constitución. También, ¿qué podría pasar? Puede haber una declaración de inconstitucionalidad diferida, es decir, dando plazo al legislativo para reformular los contenidos de la Ley Orgánica de Solidaridad. Además, podría darse el caso que exista una validación condicional en el cual, si se interpretan los artículos impugnados bajo ciertos estándares de aplicación. Pregunta para todos ustedes: ¿crees que un gobierno puede declarar un conflicto armado y limitar los derechos sin un control judicial? ¿Qué implicaciones consideran ustedes que tiene para la ciudadanía común que se apliquen estas normas de guerra sin estándares internacionales claros? Entonces, esta demanda de inconstitucionalidad no solamente busca frenar la ley, busca frenar la normalización del uso de mecanismos de excepción en contextos sociales complejos. Las herramientas del derecho penal y militar deben tener límites democráticos, especialmente cuando lo que está en juego son los derechos de las personas que ya han sufrido violencia estructural. Un dato final para este primer dictamen: según estándares interamericanos, toda acción estatal en contextos de seguridad debe ser excepcional, temporal, proporcional y sujeta a la revisión judicial. Cualquier desviación puede llevar a nuestro Estado a enfrentar responsabilidad internacional. Vamos con el siguiente informe de admisibilidad. Saludos a todos los que están conectados. Es importante su apoyo en este humilde espacio para que podamos seguir compartiendo estos análisis tan interesantes. Discúlpenme solo un segundo. Si tienen alguna inquietud, por favor comenten en los comentarios. Estaremos encantados de leerlas en vivo. Vamos con el segundo informe de admisibilidad. Tiene que ver con el caso 52-25-IN, que afecta la Ley Orgánica de Integridad Pública, la LOIP. Entonces, para refrescar la memoria, esta demanda fue presentada por la Unión Nacional de Educadores, el UNE, representada por su presidente, el señor Víctor Quispe. ¿Qué es lo que hacen? Impugnan la LOIP por la forma, es decir, vicios en el procedimiento legislativo, y también por el fondo, contenido que afecta derechos laborales y garantías constitucionales. ¿Cuáles fueron las normas y los artículos impugnados? Específicamente, el artículo 6, numeral 24 de la LOIP, que dice: reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que introduce el retiro obligatorio a los 70 años y elimina parámetros previos sobre incentivos jubilares. Además, demandan en contra de la disposición reformatoria tercera, que reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, incluyendo medidas más severas para adolescentes infractores. Además, propone una demanda en contra de la disposición reformatoria 16ª, la cual reforma al Código de la Función Judicial, que permite declarar emergencia judicial y contratar jueces sin estabilidad. Entonces,
¿Qué es lo que se cuestiona en esta norma? La UNE argumenta que la LOIP, la Ley Orgánica de Integridad Pública, violó el procedimiento legislativo, ya que se incluyen reformas no contempladas en el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo. Además, que no existe conexidad temática entre muchas reformas incorporadas en el segundo debate y en el objeto principal de la ley. Además, se incluyen reformas como las del Código de la Niñez y de la Función Judicial que no pasaron por el análisis de la comisión especializada, es decir, que las metieron al final. Un ejemplo claro para todos ustedes. Una ley sobre integridad pública no puede incluir reglas sobre adolescentes infractores o retiro forzoso de docentes sin justificar su pertinencia y sin debate alguno. ¿Qué es lo que se cuestiona en el fondo de este asunto? Primero, reformas sobre jubilación obligatoria. Se elimina la fórmula vigente de cálculo de incentivos jubilares, es decir, obliga a retirarse a los 70 años incluso si el trabajador desea seguir aportando. Esto vulnera evidentemente la seguridad jurídica, consagrado en nuestro artículo 82 de la Constitución, además de la disposición transitoria 21 sobre compensatorias jubilatorias. ¿Qué además pasa en este asunto? Reforma al sistema judicial. En caso de emergencia, lo que está haciendo es permitir nombrar a jueces sin estabilidad laboral, lo que debilita la independencia judicial, consagrado en el artículo 168 de la Constitución. Esto abre la puerta, ya se pueden imaginar, a designaciones a dedo en contextos tan sensibles como los que estamos atravesando. Y finalmente, sobre la adolescencia infractora. Se incluyen reformas que endurecen plazos de internamiento preventivo e instrucción fiscal y amplían medidas socioeducativas hasta los 15 años de edad. Esto vulnera evidentemente el principio de especialidad y podría ser considerado regresivo en derechos, contrario a lo que disponen nuestros tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, hemos preparado una pequeña comparativa de cómo era antes y con esta Ley Orgánica de Integridad Pública. En cuanto a la edad de retiro, antes de la LOIP no era obligatorio. Ahora con la LOIP es obligatorio a los 70 años. Sobre los incentivos jubilares, antes de la LOIP era variable por años de servicio y ahora con la LOIP elimina una fórmula clara de aplicación. Sobre la estabilidad judicial, antes de la LOIP era garantizada y ahora con la LOIP está suspendida en casos de emergencia, que no sabemos en qué casos será. Y en cuanto a los adolescentes infractores, antes de la LOIP teníamos plazos y medidas moderadas y ahora con la LOIP tenemos plazos más amplios y punitivos. Entonces, algunas preguntas para ustedes. ¿Puede el Poder Ejecutivo incluir cambios tan amplios bajo urgencia económica? ¿Qué ocurre con la independencia judicial si los jueces son removibles? ¿Es legítimo endurecer el sistema penal juvenil sin evidencia ni justificación técnica? ¿Se sentirían seguros si sus condiciones laborales pudieran cambiar con cada nuevo gobierno? ¿Y si sus derechos como adolescentes fueran juzgados bajo un enfoque punitivo en lugar de uno educativo? Coméntenlo, nos encantará leer sus comentarios y opiniones. ¿Cuál es el impacto para ONGs y la ciudadanía en general? Las reformas afectan directamente a docentes, funcionarios públicos, operadores judiciales y a la población menor de edad en conflicto con la ley. También crean un precedente de uso inadecuado del procedimiento legislativo, lo cual pone en riesgo la calidad democrática y la transparencia normativa.
Entonces vamos a hacerles 3 preguntas para ver si alguno de ustedes está dentro o afectado directamente por esta norma. ¿Tienes algún personal cercano a los 70 años afectado por estas nuevas reglas que acabamos de argumentar? ¿Su equipo legal conoce los plazos actualizados de los procesos penales juveniles? ¿Su institución ha revisado la estabilidad de los jueces o fiscales para cada uno de sus casos? Coméntenlo, queremos saber sus opiniones. Vamos ahora a entrar al tercer informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Tiene que ver con el caso 60-25-IN que afecta la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Contexto de este caso, para refrescar la memoria. Este caso nace con la acción de inconstitucionalidad presentada por Juan Pablo Guerra Galán, director ejecutivo de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario. La demanda se dirige contra la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que forma parte del paquete de leyes urgentes aprobadas recientemente y que acabamos de analizar. ¿Qué dice esta disposición? Ordena que en 90 días desde la publicación, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emita regulaciones para identificar cuáles cooperativas de ahorro y crédito deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo control de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad? El primero, violación por la forma. Se denuncia un procedimiento legislativo viciado, ya que la norma fue introducida tardíamente en el segundo debate, sin debate público ni conexión temática con el resto del proyecto de ley. Además, se alega violación al principio de unidad de materia, consagrado en el artículo 136 de la Constitución, pues la reforma no guarda relación con el eje de la ley, la integridad pública y la contratación. Se incorporaron reformas a 23 cuerpos normativos distintos, lo que desnaturaliza el trámite de urgencia económica. Segundo fundamento, violación por el fondo de la ley. Esta, supuestamente, atenta contra el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el artículo 66, numeral 13 de la Constitución, al obligar que las cooperativas de ahorro y crédito tengan que transformarse a sociedades anónimas, lo cual desconoce la voluntad fundacional. Afecta también al modelo económico, social y solidario protegido por los artículos 283, 309 y 311 de nuestra Constitución. Se acusa también que esta disposición de querer privatizar al sistema financiero solidario bajo una narrativa de eficiencia, sacrificando el pluralismo económico y derechos colectivos. Entonces, la Corte Constitucional ha concedido una suspensión provisional otorgada, suspendiendo los efectos de la norma impugnada por considerar que la transformación forzada de cooperativas de ahorro y crédito es irreversible y causaría un daño estructural grave a la economía. El proceso de implementación normativo ya estaba en curso y por tanto el riesgo era inminente. Además, que la norma contraría principios constitucionales fundamentales y afectaría la confianza jurídica de un sector clave en la inclusión financiera. No olvidemos que en nuestro país, que somos 18 millones de personas, me parece, 6 millones de ellas son socias de cooperativas de ahorro y crédito, de gran tamaño o de menor tamaño, pero son activos que tienen sus ahorros en cooperativas de ahorro y crédito. No podemos desnaturalizarles de la noche a la mañana como quisieran conformarse. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Están de acuerdo con que el Estado imponga qué modelo económico deben adoptar las cooperativas de ahorro y crédito de su comunidad? ¿Sabían ustedes que si esta norma avanzaba,
miles de socios pasarán a ser clientes sin voz ni voto sobre su propia entidad financiera? Coméntenlo. Estamos aquí para leerlos. Ahora, ¿qué es lo que viene? La causa fue acumulada al caso 52-25-IN y la Corte ha dispuesto su priorización. Se abre también el debate constitucional sobre los límites del poder legislativo en una ley de urgencia económica. Podríamos estar ante una sentencia histórica que defina el rango de protección del modelo económico, social y solidario de nuestro país. Está protegido en nuestra Constitución. ¿Confían ustedes más en un banco tradicional o en una cooperativa local? Nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Sabían ustedes que más del 20% del sistema financiero nacional está en manos del sector popular y solidario? Interesante, ¿no? Capaz de pronto no lo sabían. Vamos con el último informe de admisibilidad de la Corte Constitucional que tiene que ver con el caso 86-25-IN, que afecta la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Resumen del caso para refrescar la memoria. Esta demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la organización Fundamedios, enfocado en la defensa de derechos y libertades públicas. El eje del debate gira en torno a la concentración del poder fiscal en manos del Poder Ejecutivo, lo cual sugiere serias alertas sobre el control democrático y la separación de funciones. ¿Cuáles son los ejes temáticos de esta demanda? El primero de todo, facultades delegadas excesivas. La ley entrega al presidente de la República facultades para reformar normas tributarias sin pasar por un debate legislativo real. Esto afecta directamente al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 300 de nuestra Constitución y al control parlamentario. Segundo eje temático, la reforma o legislación paralela. Lo que debería ser una excepción en contexto de urgencia económica, se ha convertido esta norma en una práctica legislativa de facto que debilita el rol de la misma Asamblea Nacional. Y el tercer eje temático son las implicaciones para el ciudadano común como tú o como yo. Cuando las reglas fiscales pueden cambiar por decreto, la previsibilidad jurídica se desmorona. ¿Cómo puede planificar una empresa o una familia si los tributos pueden variar sin discusión previa? Entonces, las normas que fueron impugnadas por Fundamedios son las siguientes. El análisis de la Corte Constitucional se enfocará en los artículos que permiten al Poder Ejecutivo modificar el régimen tributario sin establecer límites claros, sin control posterior y sin mecanismos de transparencia suficientes. Entonces, Fundamedios justifica su demanda indicando la violación a la reserva de ley en materia tributaria, la inobservancia del principio de unidad de materia, inconstitucionalidad de la forma de aprobación como ley económica urgente. Pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que es democrático que el Poder Ejecutivo pueda modificar impuestos sin que nadie más los revise? ¿Esto mejora la eficiencia o erosiona la democracia? ¿Qué creen ustedes? Referencias constitucionales. El artículo 132 de la Constitución habla sobre la función legislativa exclusiva de la Asamblea. El artículo 300 sobre los principios del régimen tributario y el artículo 84 sobre la obligación de respetar la Constitución en la producción normativa habla sobre la jurisprudencia también relevante de la Corte Constitucional sobre la delegación de competencias. Entonces, déjenos si quieren un comentario aquí para analizar sus criterios, sus preguntas, sus dudas, porque ahora que la Corte ha admitido esta demanda, va a iniciar el proceso de análisis sustantivo. Es decir, la suspensión provisional no se aplicó en este caso como en las otras leyes,
lo cual obviamente genera preocupación sobre la vigencia de estas normas hasta que se resuelva el fondo del asunto. Eso tendremos que verlo en los próximos días, luego de las audiencias correspondientes. Vamos con el siguiente bloque que hemos preparado para todos ustedes. Este bloque es una sección pedagógica en la cual vamos a indicarles los posibles escenarios. ¿Qué pasa cuando la Corte admite una demanda de inconstitucionalidad? ¿Por qué es tan importante primeramente la admisión, que es lo que estamos analizando el día de hoy? Porque no todas las demandas fueron presentadas, decenas de demandas de inconstitucionalidad, pero no todas ellas llegan a ser conocidas en el fondo. La admisibilidad marca un antes y un después. Significa que la Corte Constitucional ha encontrado suficientes argumentos jurídicos y formales como para abrir el juicio constitucional. Entonces, ¿qué implica la admisión de estas 4 demandas? El primero de todos, el inicio del trámite jurisdiccional. Se activa un procedimiento con reglas claras, según el artículo 104, y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, la Corte tiene a partir de hoy, de ayer mejor dicho, 15 días para contestar. Se corre traslado a todas las autoridades emisoras de las normas demandadas, quienes tienen a su vez 15 días hábiles para responder y presentar argumentos de defensa. Se realiza también solicitud de informes técnicos y jurídicos. La Corte además puede requerir, y de hecho lo hace en casi todos los casos, informes vinculantes o no vinculantes a entidades públicas como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, entre otros. Y también existe la posibilidad de dictar medidas cautelares o provisionales. Acorde al artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional puede suspender los efectos de las normas impugnadas si hay riesgo inminente de vulneración de derechos, como lo hemos analizado en cada caso en concreto. Entonces, los casos prácticos que tenemos son los que ya hemos señalado. Por ejemplo, en el caso 5225-IN, que afecta a la Ley de Integridad Pública, se establecieron, para recordar, medidas provisionales en el cual se suspendió el pago del bono adicional al presidente y vicepresidente de la República. Esto responde al principio de proporcionalidad y al cuestionamiento del uso de fondos públicos sin justificación suficiente. Y en cuanto al caso 60-25-IN, que afecta a la Ley de Eficiencia Económica, se emitió una medida provisional en la cual se suspendió la norma que permitía la interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Esto evidentemente es un grave riesgo a derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso. Esta suspensión evita que la norma se aplique mientras se resuelva el fondo de cada uno de estos casos. ¿Qué es lo que viene después? Viene una etapa de pruebas y análisis jurídico. La Corte puede realizar audiencias públicas, convocar amicus curiae y desarrollar análisis técnicos constitucionales. También habrá una deliberación del Pleno de la Asamblea. Luego de la sustanciación, del Pleno de la Corte, luego de la sustanciación de cada uno de estos casos, los jueces del Pleno deliberan y emitirán la sentencia que corresponda. Que puede, son 3 escenarios: declarar la norma constitucional, es decir, que no pasó nada. Puede también declararla inconstitucional de manera total o parcial, o también puede establecer efectos retroactivos o diferidos. Importancia de este asunto. Este proceso, para cada uno de estos 4 casos, no es simbólico. Las decisiones de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante y general. Son obligatorias para todos los poderes del Estado y pueden cambiar el rumbo de estas leyes que están en análisis de forma y fondo. Pregunta para ustedes. ¿Creen que estas medidas provisionales deberían aplicarse en más casos para evitar más abusos mientras se resuelve la constitucionalidad de esas normas? Coméntenlo, me encantará leerlos. Entonces, vamos con el siguiente bloque. ¿Qué es lo que está verdaderamente en juego con estas demandas de inconstitucionalidad? Aunque se hable de tecnicismos jurídicos,
Los riesgos, querida audiencia tiktokera, son concretos y afectan el día a día de las personas, empresas y organizaciones sociales. Y vamos a desmenuzarlo para cada uno de ustedes. Principios constitucionales que podrían haber sido vulnerados. El primero de todos, lo hablamos, es la unidad de materia. Este principio, ¿qué es? Impide que una ley incluya normas que no guarden relación temática. En varias de las leyes impugnadas se incorporaron artículos que no tienen conexión lógica con el eje principal de la norma en cuestión. Ejemplo, por ejemplo, una ley de empleo que regula intercepción de comunicaciones. No tiene nada que ver la materia. El segundo derecho vulnerado es la reserva de ley en materia tributaria. Solamente la Asamblea Nacional puede crear, modificar o suprimir tributos. Delegar esta función sin límites al Poder Ejecutivo compromete la seguridad jurídica y el control democrático. El tercero, derechos fundamentales. Interceptar comunicaciones sin orden judicial vulnera el derecho a la intimidad y al debido proceso. No basta con decir que se lo hace por seguridad nacional. Debe respetarse la ley y controlarse judicialmente. El siguiente derecho vulnerado es la consulta prelegislativa. Cuando una ley afecta derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, debe consultarse previamente. Omitir este paso anula la legitimidad de la norma. Y finalmente, el principio de legalidad y técnica legislativa. Las leyes deben ser claras, coherentes y no contradictorias. En algunos de los cuerpos normativos que estamos analizando, los demandados evidencian que existe una técnica legislativa deficiente y que contrapone nuestra Constitución. Ejemplo de riesgo concreto. Supongan ustedes que trabaja alguno de ustedes en alguna ONG o como un periodista legislativo. Si una norma permite que intercepten tus correos, tus llamadas, tus chats sin una orden judicial previa, se abre pues la puerta a abusos de poder. Su derecho a comunicarse libremente, a proteger tus fuentes o incluso a organizarte socialmente quedarías totalmente expuesto. Además, esto desalentaría la inversión, el activismo y la crítica política, porque se instalaría un clima de vigilancia institucional. Preguntas para ustedes. ¿Les parece que estas leyes fueron debatidas a profundidad o impuestas con apuro? ¿De pronto alguno de ustedes ha leído el contenido de alguna de estas leyes antes de que lo aprueben en la Asamblea Nacional? Seguramente que no. ¿Qué opinan ustedes de que se usen decretos de urgencia económica para legislar sobre temas no económicos? ¿Qué es lo que está pasando? Y para ello la Corte Constitucional tendrá que hacer el análisis correspondiente. Este momento jurídico es una oportunidad para recordar que las formas sí importan tanto como el fondo. No se trata solamente de qué es lo que dice la ley, sino cómo se la elaboró y si respetó la Constitución y si proteja los derechos fundamentales. Si la Corte Constitucional valida leyes mal elaboradas, el precedente que se sentaría podría afectar la institucionalidad del país durante años. Entonces, tenemos que exigir que el trabajo de la Corte Constitucional se apegue exclusivamente en derecho. Vamos con el siguiente bloque. Hemos realizado un ranking de impacto social para determinar cuáles de estas leyes te afectan más. Entonces, esta dinámica va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a presentar 4 ejes claves de análisis para evaluar el impacto de cada una de las leyes impugnadas ante la Corte Constitucional. Luego de ello, vamos a pedirte que comentes o votes cuál consideras más peligrosa o urgente según tu perspectiva. Los ejes de análisis van a ser los siguientes. El ámbito laboral. Evaluar cómo estas leyes afectan la estabilidad laboral, condiciones y derechos de los trabajadores.
El segundo enfoque y eje de análisis será el tributario. Vamos a analizar posibles cambios en impuestos, beneficios fiscales o delegación de facultades tributarias sin control legislativo. El tercer eje será el institucional. Considera el equilibrio de poderes, el respeto a la forma de creación de estas leyes y el control democrático. Y el último eje será derechos humanos. Vamos a evaluar las posibles violaciones de derechos fundamentales, principios constitucionales o internacionales, especialmente en contextos más vulnerables. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Creo que hubo por aquí alguno que se me pasó. Mary dices, ¿cómo actúa Estados Unidos en temas de seguridad? Ellos piden autorización judicial. Mira, no soy abogado de Estados Unidos, pero evidentemente se necesita una orden judicial para poder actuar. Recordemos que Estados Unidos tiene otro tipo de marco normativo anglosajón, en el cual funciona de manera distinta al nuestro, que es un marco constitucional. Entonces, en Estados Unidos, de lo que recuerdo, sí, evidentemente piden una orden judicial en temas de seguridad. Vamos a seguir. Entonces, ya tenemos los ejes temáticos. Vamos a hacer un resumen comparativo por cada una de las leyes. Entonces, en cuanto a la ley de solidaridad nacional, en cuanto al eje laboral, hemos identificado un bajo impacto directo. En cuanto al eje tributario, un bajo impacto. En el eje institucional lo hemos determinado de manera alta porque crea un nuevo régimen paralelo sin control judicial para el conflicto armado interno. Y en cuanto al eje de derechos humanos, le pusimos muy alto porque afecta derechos de las víctimas, niñez y permite uso de fuerza sin control judicial. En cuanto a la ley de integridad pública, en el ámbito laboral lo hemos determinado muy alto porque cambia la edad de retiro, condiciona la estabilidad y debilita la carrera pública. En cuanto al eje tributario bajo, no consideramos que afecta. En el eje institucional lo hemos puesto alto porque se cuestiona la forma de aprobación acelerada sin debate. Y en el eje de derechos humanos lo hemos puesto medio porque hace cambios en el Código de la Niñez y pueden afectar garantías procesales. En cuanto a la ley de eficiencia económica, en el eje laboral, un riesgo bajo. En el eje tributario, muy alto, porque permite crear o modificar impuestos por decreto sin pasar por la Asamblea Nacional. En cuanto al eje institucional, hemos puesto alto, porque permite delegación de funciones clave sin límites y sin control. Y en el eje de derechos humanos establecimos un riesgo medio porque permite la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial. Esto es un riesgo medio. Y finalmente, en la ley de fortalecimiento de la economía familiar, en cuanto al eje laboral, lo hemos catalogado un riesgo medio. En el eje tributario, un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque faculta al Ejecutivo a modificar reglas económicas por decreto. En el eje institucional igualmente hemos establecido un riesgo muy alto porque permite la concentración de poder tributario sin contrapeso legislativo. Y en el eje de derechos humanos un impacto bajo de impacto directo. A ver, vamos a hacer una pausa y leer un comentario de Amanda Orbera. Abogado, con la nueva ley de sanidad, ¿me puede despedir por ser cuidadora de persona con discapacidad 73%? Mira, estimada Amanda, hay una nueva ley de discapacidades que ya está en vigencia, me parece, si mi memoria no me falla. Lo analizamos hace un par de semanas atrás. Y como tú representas a una persona con discapacidad, estás protegida. Es la ley de discapacidades. La analizamos en otro live. Seguramente aquí en nuestro canal de TikTok podrás encontrar el video en concreto donde analizamos justamente tu caso. Entonces, pero si de alguna manera quieres profundizar, estimada Amanda, tu caso, puedes escribirnos un mensaje por interno. Estaremos encantados de asesorarte. Pero estás protegida por ser la cuidadora.
Vamos con una pregunta para ustedes, para cerrar este bloque del ranking. Según estos criterios, ¿cuál de estas leyes te parece la más peligrosa o urgente? Coméntenlo, me encantaría saber acorde a lo que hemos analizado. Invitamos a toda nuestra comunidad de TikTok a dejar su comentario o votar. Sus respuestas nos pueden ayudar a identificar los temas que más les preocupan a ustedes como ciudadanía y que debemos seguir abordando de cara a futuro. Recuerden que todas estas leyes están bajo revisión de la Corte Constitucional. Su opinión y participación informada también es una forma de ejercer el control ciudadano. Vamos con el siguiente bloque. Perdón, voy a tomar un poquito. El siguiente bloque que hemos preparado para todos ustedes, para hacerlo más dinámico, es un mini taller de interpretación constitucional. En esta sección queremos hacer una pausa educativa, porque no basta solamente con opinar. Hay que entender el cómo y el porqué del funcionamiento del sistema constitucional. Este mini taller es para que todos ustedes, ciudadanía, estudiantes, ONGs, equipos jurídicos, puedan interpretar mejor los temas que estamos desarrollando en este live con todos ustedes. Entonces, ¿qué es un control abstracto de constitucionalidad? Tomen nota, este es un mecanismo por el cual la Corte Constitucional analiza si una norma legal, es decir, una ley, un decreto, un reglamento, es compatible o no con la Constitución, sin necesidad de que exista un caso en concreto. Es de carácter preventivo y general y busca evitar que una norma inconstitucional se aplique. Por ejemplo, en los casos que analizamos hoy, varias organizaciones y ciudadanos presentaron demandas para evitar la aplicación de leyes que podrían vulnerar derechos fundamentales. Espero que haya sido claro. Ahora, ¿qué significa reserva de ley? Este es un principio constitucional según el cual ciertas materias solo pueden ser reguladas por una ley aprobada por la Asamblea Nacional, no por decretos ejecutivos ni reglamentos. Las materias que requieren reserva de ley son las siguientes, tomen nota: derechos y garantías fundamentales, sistema tributario, régimen de contratación pública y penas y sanciones. Cuando el Poder Ejecutivo regula estos temas por decreto, está invadiendo una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y vulnera la división de poderes. ¿Qué pasa cuando hay vacíos en la ley y el Ejecutivo los llena? En teoría, el Poder Ejecutivo puede reglamentar leyes, pero hay una línea roja. No puede crear derechos, obligaciones, impuestos ni sanciones si no están previstos expresamente en la ley. Cuando esto ocurre, hablamos de una delegación institucional o incluso de un gobierno por decreto sin legitimidad democrática. En el caso de las leyes de urgencia económica que estamos analizando, varios demandantes sostienen que el presidente se arrogó facultades legislativas sin control real. Vamos a leer un comentario. Madi, abogado, ¿puedo pedir a un juez, un administrador judicial de un bien rentero en un juicio de partición? ¿Puedo pedir a un juez, un administrador de un bien entero en un juicio de partición? Entiendo que este es un tema civil, el que me estás comentando, un juicio de partición. No es materia de lo que estamos analizando en este día de hoy. Pero si quieres, Madi, escríbenos un mensaje y con todo gusto podemos analizar a profundidad tu caso. Entonces, sigamos. ¿Qué dicen otras cortes constitucionales o la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte IDH, en el caso Baena versus Panamá, entre otros, ha dicho que los estados deben garantizar seguridad jurídica, debido proceso y control democrático sobre las normas. ¿Qué ha pasado en Colombia, por ejemplo? Su Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de decretos económicos que no respetaban el principio de legalidad o unidad de materia.
Y en México y en Perú también han limitado la figura de la delegación legislativa a casos muy puntuales y con controles ex ante y ex post. Pregunta para ustedes. ¿Quién crees que debe tener la última palabra cuando se trata de tus derechos y tus impuestos? ¿El presidente, la asamblea o la Corte Constitucional? Respondan en vivo, queremos saber si han prestado atención. La Constitución no es un adorno legal, estimada audiencia tiktokera. Es un contrato social. Y si ese contrato se rompe o se distorsiona, quien pierde somos los ciudadanos. Por eso existen mecanismos como el control abstracto para prevenir el abuso de poder, venga de donde venga. Aquí no estamos hablando de banderas políticas, estamos hablando de control constitucional. Vamos con el siguiente bloque. ¿Qué es lo que podría pasar si la Corte da la razón a los demandantes de estos 4 casos muy interesantes? Vamos ahora a entrar en el terreno de los escenarios jurídicos y políticos. Vamos a analizar qué implicaciones reales tendría si la Corte Constitucional declara inconstitucionales una o varias o todas las leyes demandadas aquí. Vamos con el primer escenario, querida audiencia. Y primeramente déjenme agradecer a todos ustedes que están conectados. No sé cuánto tiempo ya llevamos, pero ya casi 1 hora. Gracias por estar conectados, gracias por darnos un pequeño espacio en sus dispositivos electrónicos. Nos encanta poder compartir todo este conocimiento y debates tan interesantes con todos ustedes. Así que gracias a todos los que están aquí conectados. Vamos con el primer escenario. Anulación total de la ley, cualquiera de las 4. Si la Corte determina que hay una violación grave al procedimiento legislativo, como por ejemplo romper la unidad de materia o saltarse la consulta prelegislativa, puede declarar la nulidad total de la ley. ¿Qué implica esto? Que la ley quedaría sin efecto desde su publicación, efecto ex tunc. Todo lo actuado bajo esta ley puede quedar sin sustento legal. Además, se puede reabrir la discusión de la Asamblea o se obligaría al Poder Ejecutivo a enviar un nuevo proyecto con las correcciones del caso. Por ejemplo, si se anula totalmente la Ley de Solidaridad Nacional, las reformas penales, tributarias o de seguridad que contiene dejarían de tener vigencia de inmediato. ¿Cuál sería un segundo escenario? La anulación parcial de ciertos artículos de estas leyes. En muchos casos, la Corte Constitucional opta por declarar inconstitucional solo ciertos artículos que violan principios constitucionales, manteniendo el resto dentro del cuerpo normativo publicado. Esto permite corregir sin eliminar totalmente cualquier proyecto de estas leyes ya publicadas. Por ejemplo, eliminar solo la parte que permite interceptar comunicaciones sin orden judicial. Evidentemente es una violación de un derecho fundamental. Pero, a criterio de la Corte, podrían dejar otros artículos que no violenten derechos fundamentales. Entonces, estamos hablando de una anulación parcial de artículos específicos, sin sacrificar la ley completa. El tercer escenario. La suspensión inmediata de efectos. La Corte ya ha activado esta medida en 2 casos puntuales: el bono adicional a funcionarios del Ejecutivo y la interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Estas suspensiones cautelares se mantendrán mientras dure el proceso. Si se confirma la inconstitucionalidad, la suspensión se vuelve definitiva. Esto es crucial para evitar daños irreversibles a derechos fundamentales y es una forma de proteger a la ciudadanía mientras se resuelve el fondo del caso. Lo analizamos, no sé si alguno de ustedes estuvo en el live que analizamos la ley de solidaridad, me parece que fue. Permítame un segundo, que TikTok me está pidiendo un control, parece que estamos excedidos de tiempos. Pero cuando analizamos en concreto la intromisión a las comunicaciones y a la geolocalización,
hablamos de algunos escenarios. Por ejemplo, nosotros como firma no desconocemos el momento de inseguridad que estamos atravesando. Pero, por ejemplo, yo vivo en un barrio en el cual evidentemente están localizados ciertos grupos y organizaciones criminales. Pero yo soy inocente. Paso por ahí, voy caminando por mi vida, tengo mi domicilio, estoy cerca. No escogí estar al lado de las bandas criminales, pero vivo ahí. Con esta ley facultas a ¿cómo se llama? Esta Secretaría Nueva de Inteligencia que crearon, SNI me parece que se llama, en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, les faculta a que puedan intervenir tus dispositivos electrónicos, tus comunicaciones. Pueden pedirle a las operadoras que les entreguen información tuya solo porque estás ahí, porque puedes ser un sospechoso. Entonces, para que me entiendan, esto evidentemente viola la privacidad y la intimidad de esa persona que no tiene nada que ver, pero les faculta a estas secretarías de inteligencias a que puedan investigarte, primero sin tu consentimiento, sin tu permiso, y obligándoles a las operadoras a que te den toda la información de tu geolocalización. Les das esa información sin que tú te lo enteres. Ellos pueden estar monitoreándome a mí mismo en este momento, a mis celulares, a mis computadoras, sin haberlos pedido, porque puedo ser un sospechoso a criterio de ellos, sin una orden judicial. Y lo peor de todo es que lamentablemente no podemos por tiempos analizar los contenidos completos de las demandas de inconstitucionalidad, pero es interesante el análisis que se hace sobre la invasión de la privacidad en estos casos. Me gustaría hacer otra transmisión al respecto solo sobre este tema. Pero evidentemente son presumiblemente violaciones a derechos fundamentales, y qué bueno que la Corte se haya pronunciado. No es que lo está haciendo por un revanchismo político, lo está haciendo porque tiene las facultades para hacerlo y porque tiene que actuar en derecho. Entonces, hacer esta suspensión inmediata de este efecto a mí me parece un paso adelante, y qué pena que ciertas autoridades del gobierno, entre ellos el presidente de la Asamblea, la ministra de Finanzas, se hayan pronunciado de una manera tan categórica, indicando como que la Corte Constitucional está actuando en contra del gobierno, de los ciudadanos. No, señores, la Corte tiene sus propias atribuciones, y mientras ellos ejerzan sus actividades conforme a lo que prevé su ley, sus atribuciones, están haciendo lo correcto. Como ahora le escuchaba a una colega en una entrevista, yo creo que ninguno de nosotros los ciudadanos que hemos votado por este gobierno o por cualquier otro, creo que hayamos querido votar porque servidores públicos emitan leyes que no tienen nada que ver y que pisoteen nuestra Constitución. Yo creo que ninguno en su sano criterio, ningún ciudadano, creo que hemos votado por eso. Si hemos votado es por un gobierno, y porque sus servidores y porque los jueces que tengamos actúen, pero con base en las facultades que tienen que hacer para servir a la patria. No estamos pidiendo que actúen por revanchismo, no, que actúen conforme a sus facultades y en derecho. Vamos a leer un comentario. A ver, vamos a ver qué dices. Alexander: abogado, si debo un préstamo a un amigo, ¿puedo pagar por partes ya que quedé sin trabajo? Mira, no es materia del día de hoy. Alexander, escríbenos por interno. Pero bueno, ya que estamos aquí también para conversar, hay alternativas eficaces para poder resolver estos conflictos de manera extrajudicial. Personalmente, nosotros tenemos un centro de mediación, se llama Consenso, y podemos ayudarte a resolver este inconveniente en una audiencia muy breve, para que tú puedas cumplir obviamente la obligación que estás adeudando, puedas pagarla por partes, siempre y cuando obviamente tu acreedor, que es tu amigo, él esté de acuerdo en acceder a este mecanismo no adversarial que es la mediación, pero que es muy eficiente. Así que escríbenos por interno para no olvidarnos de ti, comentándonos tu caso, que con gusto te vamos a dar una mano. Luis Gutiérrez, abogado: bien, doctor, ayer me enteré de la decisión de la Corte. Gracias, Luis, por tu comentario. Estamos aquí justamente ya más de una hora
desarrollando toda esta idea. Ojalá podamos extraer el video íntegro de este live para que podamos compartirlo y que esté en nuestro canal por la eternidad, para que ustedes puedan seguir consultando al respecto. Entonces, para terminar el tercer escenario que estábamos analizando, en cuanto a las suspensiones cautelares, esto es una medida crucial para evitar daños irreversibles a derechos fundamentales, como el tema que hablamos de la invasión a tus dispositivos electrónicos. Es una forma de proteger a la ciudadanía mientras se resuelve el caso de fondo. Vamos con el cuarto escenario. Obligación de reforma legislativa. La Corte Constitucional puede declarar ciertos vacíos o vicios legales, pero también dar un plazo a la Asamblea General para corregirlos. Esto se llama una sentencia modulada. ¿Y para qué sirve? Para evitar un vacío legal abrupto, respetar el principio de progresividad en derechos sociales y para mantener una base normativa pero bajo condiciones de constitucionalidad. Vamos con el quinto escenario. ¿Qué pasa con los actos jurídicos ya ejecutados? Muy buena pregunta esta. Esta es una pregunta clave para empresas, empleados públicos y ciudadanos. Ejemplo, si se cobraron impuestos basados en una norma inconstitucional, ¿se deben devolver? Si un funcionario fue nombrado o despedido con base en una norma anulada, ¿se retrotrae la decisión? Aquí entra el principio de seguridad jurídica y la posibilidad de aplicar efectos ex nunc hacia el futuro, para no desestabilizar la administración pública o la economía. Entonces, la Corte Constitucional deberá decidir caso por caso. Vamos con el último escenario. Impacto político e institucional. La anulación de estas leyes que hemos analizado pueden tener efectos políticos importantes. El primero, cuestionamiento a la técnica legislativa por parte del Poder Ejecutivo, que ya lo hemos analizado. Crítica al uso de la figura de urgencia económica para eludir el debate democrático, porque como lo hemos analizado en anteriores lives, todas estas leyes en cuestión que están demandadas entraron en proyectos de leyes de urgencia económica, es decir, se saltan todo el proceso ordinario de análisis legislativo para sacar rapidito leyes como salgan. Entonces, este es una crítica muy fuerte que debería hacer, si considero oportuno, la Corte Constitucional. Además, el fortalecimiento del rol de la Corte Constitucional como contrapeso real al poder presidencial. Lo hablábamos hace unos minutos antes. La Corte no es revanchista, no responde a un partido político, no es que son jueces correístas, no es que son personas que me odian, no, son jueces constitucionales. Si por A o B, porque eso tiene que demostrarse dentro de este juicio, estas leyes violentan derechos fundamentales, la Corte Constitucional haría muy bien en prohibir la publicación de estas normas, porque no podemos pisotear nuestro contrato social que es nuestra Constitución. Y actuar de esa manera no es actuar en contra del gobierno de Daniel Noboa. No crean que nosotros como firma somos antinoboístas. No, señores. No, querida audiencia tiktokera. Aquí lo que queremos es defender la Constitución. Que podrá estar bien o no escrita la Constitución. Bueno, pero es lo que tenemos. Tenemos que trabajar con esas leyes, con esos derechos, con esas garantías que hemos garantizado en nuestra Carta Magna. No podemos crear, creo yo, ese es criterio personal, no podemos crear un mal precedente que si por A o B la Corte Constitucional hace pasar una de estas leyes evidentemente violentando algún derecho fundamental, quiere decir que si yo mañana me creo una ley cualquiera, la saco con urgencia económica, puede correr el mismo camino. Evidentemente se crea un mal precedente que debemos evitar a toda costa, siempre apegados en derecho, no respondiendo a intereses particulares. Debemos responder a nuestra Constitución porque es nuestro contrato social.
Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que el presidente de la República debería tener más cuidado al proponer leyes o que la Corte Constitucional está exagerando en sus pronunciamientos? ¿Qué opinan ustedes? Me encantará leerlos. Con esto vamos a cerrar este pequeño bloque todavía. Tenemos todavía un par de bloques adicionales. No nos vamos todavía. Una democracia sólida no solo se mide por las leyes que aprueba, sino por la capacidad de sus instituciones para revisarlas, cuestionarlas y corregirlas cuando cruzan la línea de lo constitucional. Este análisis te permite proyectar credibilidad. Entonces vamos para que ustedes tengan todos esos elementos. Vamos con el siguiente bloque, que lo hemos titulado Lo que puedes hacer como ciudadano. Hemos hablado de leyes, procedimientos constitucionales, posibles violaciones de derechos, pero ahora vamos a ir al terreno más importante. ¿Qué puedes hacer tú como ciudadana o ciudadano común frente a una norma injusta o inconstitucional? Este no es solamente un tema para abogados o políticos. El control constitucional también es su derecho y su deber. A ver, vamos a leer los comentarios que tenemos. Edis Strong dices, fuera Novoa. Bueno, es tu criterio. Luis Gutiérrez, abogado, dices, aparte de tener pésimos asesores Novoa, es muy difícil cambiar, doctor. Usted sabe que es algo ideológico. Bueno, sí, respetamos tu postura, tu comentario, lo aplaudimos también. Nosotros no podemos dar un criterio por ideologías. Nosotros nos expresamos netamente en derecho, en si se está o no respetando la Constitución. Nosotros podremos coincidir o no, pero siempre en democracia tenemos que respetar y aplaudir al gobierno de turno para que puedan tomar decisiones razonadas, que sean legales, para responder a nosotros los mandantes que hemos elegido a este gobierno para que nos enrumbe en los próximos 4 años. Entonces, pero eso no nos quita nuestro deber de discernir, de no estar de acuerdo en ciertas actuaciones, porque justamente es ahí donde debe existir la participación ciudadana y por eso este espacio está creado, para que podamos opinar, para que nuestra audiencia que nos permite estar en sus dispositivos electrónicos tengan otros puntos de vista que quizás no se los ven en televisión o en otros canales. Lo que queremos aquí es hablar desde lo legal, desde lo que debe decir la ley, cómo debería ser, y emitir una postura desde nuestro humilde espacio para que ustedes puedan construir sus propios criterios. Aquí de ninguna manera vamos a decirles cómo pensar. Ustedes son libres de decir y nosotros de defender su derecho a la libertad de expresión como siempre debe ser. Entonces, estamos hablando de qué pueden hacer como ciudadanos. Opinar es una parte de ellos y aplaudimos los comentarios de cada uno de ustedes. ¿Puedo presentar una demanda de inconstitucionalidad? Sí. El artículo 436 de la Constitución reconoce la acción pública de inconstitucionalidad. Eso significa que cualquier persona, no necesita ser abogado ni tener representación legal, puedes presentar una demanda si consideras que una norma viola tus derechos constitucionales. ¿Cuáles son los requisitos básicos? La ley o norma impugnada. Explicación clara de qué derechos o principios se están vulnerando. La fundamentación legal con base a nuestra Constitución. Y la firma de su demandante y copia de la cédula. Así mismo, así de facilito es. Entonces, la Corte Constitucional incluso ha diseñado un formulario que es público para facilitar este proceso. Y se lo puede descargar desde la misma página web. A ver, vamos a leer un comentario rapidito. Marco, mi esposa se quiere divorciar de mí. Lamentamos la situación en la cual estás atravesando, estimado Marco. Si deseas, podemos analizar tu caso. Escríbenos por interno. No es materia del día de hoy el tema familiar, pero si deseas una asesoría, podemos hablar en privado. Segundo, ¿qué más puedes hacer como ciudadano? ¿Puedo pedir información pública sobre cómo se aprobó una ley? También puedes hacerlo. Tienes derecho bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. Puedes solicitar actas del debate legislativo, informes técnicos o jurídicos que respaldan esa ley.
Puedes pedir los votos de los legisladores o decretos del Ejecutivo. Además, puedes pedir los informes del Ministerio de Finanzas si se justificó la urgencia económica. Puedes hacer todo esto. Esto lo puedes hacer dirigiendo una solicitud directamente a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República o al ministerio que haya emitido o propuesto la norma en concreto. A ver, ¿qué más dices, Marco? Es que lo que dice mi mujer es verdad, pero no sé si es legal divorciarse por eso. Bueno, para divorciarse primeramente tiene que existir una razón plenamente establecida en el Código Civil. Coméntanos por interno para poder analizar tu caso y gracias por participar también. Tercero, ¿qué más puedes hacer? ¿Puedo pronunciarme como colectivo? Por supuesto que sí. La participación ciudadana colectiva es uno de los pilares del Estado constitucional ecuatoriano. ¿Qué puedes hacer? Firmar o promover pronunciamientos públicos o cartas abiertas. Puedes realizar foros, conversatorios, talleres, publicaciones digitales. Puedes presentar amicus curiae a la Corte Constitucional si eres parte de una ONG, universidad, gremio u organización. Esta figura del amicus curiae es un documento de análisis jurídico que puedes remitir para incidir en el criterio de la Corte Constitucional. No requieres de un patrocinio legal, es una herramienta potente de incidencia. Vamos con la siguiente sección. Ya este es el último bloque. Ya nos hemos ido más de 1 hora y cuarto. ¡Qué locura! Y todavía tengo voz. Entonces hemos preparado un resumen clave para que ustedes puedan llevarse el día de hoy. La Corte Constitucional ha activado su rol de contrapeso institucional. Aplaudimos este actuar de la Corte. 4 leyes emblemáticas impulsadas por el Ejecutivo están bajo revisión constitucional. La de empleo, la de economía familiar, la de integridad pública y la de seguridad. Ya hay efectos legales suspendidos. Por ejemplo, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial y beneficios adicionales otorgados al Ejecutivo. El fallo definitivo aún está pendiente, pero lo que se decida sentará un precedente fundamental sobre cómo se legisla en contextos de urgencia y excepción. Vamos con un comentario de Mary. Justicia cooptada, leyes a favor del crimen, el pueblo indefenso, el gobierno atrapado. ¿Qué hacemos? Tenemos que estar organizados, tenemos que saber lo que estamos analizando, tenemos que formarnos un criterio y tenemos que expresarnos, estimada Mary. Muchas gracias por tu comentario. Vamos con nuestra reflexión final como Insolidum Abogados. En una democracia constitucional, la ley no es solo el texto que se publica en el registro oficial, sino también el camino que recorrió para llegar hasta ahí, su debate, su control, su legitimidad. Cuando las formas se rompen, los derechos se debilitan. Por eso creemos que estos temas no deben pasar desapercibidos. Este no es un tema técnico, es un tema ciudadano. Gracias, Mary, por tu comentario. Vamos con nuestras recomendaciones legales y cívicas. Si alguno de ustedes es abogado, periodista, investigador o activista, sigan los boletines de la Corte Constitucional. Comparen los textos originales con las reformas presentadas. Participen con pronunciamientos, amicus curiae o contenidos de análisis. Además, si eres ciudadano, emprendedor, joven estudiante o líder barrial, pregunten, ¿cómo me afecta esta ley? Exijan transparencia en los procesos legislativos. Compartan esta información con su comunidad. Infórmense, cuestionen, participen. La Constitución no es solamente para abogados, es para defender su educación, su trabajo, sus datos, su vida. Síganos aquí en TikTok, querida audiencia, para más análisis constitucionales explicados de una manera súper sencilla y entendible, sin tecnicismos innecesarios. Dejen aquí en los comentarios cuáles de los 4 autos de admisibilidad les gustaría que desmenucemos por completo en quizás un nuevo live.
Además, si les interesaría que hagamos un especial sobre cómo presentar una demanda inconstitucional ustedes mismos, escriban. Aquí estamos para escucharlos. Vamos a leer un último comentario de Kiara. Lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es trabajar a conciencia. Perfecto, aplaudimos tu comentario porque nosotros también creemos que ese debe ser el actuar de nuestra Corte Constitucional, que es el último recurso judicial que nos resta para tener un contrapeso con las propuestas legislativas del Poder Ejecutivo. Vamos con otro comentario de Julio Temor. Julio Temor solamente a Dios, perdón. Una pregunta, si las Fuerzas Armadas no cumplen a las 4 de la tarde, les invitamos a todos a estar atentos a este mismo canal, porque el siguiente live que vamos a hacer más tarde tiene que ver ya con las 7 preguntas de la consulta popular, así que téngannos presentes si quieren compartir unos minutos más con nosotros, debatir sobre las 7 preguntas, si tienen alguna inquietud, pueden hacernos llegar sus sugerencias, mensajes previo al live, estaremos revisándolos, pero no hemos querido dejar pasar el tiempo, ya que hemos visto hoy temprano las 7 preguntas y tenemos mucho que hablarles al respecto para que ustedes puedan forjar su criterio para la consulta popular que tendremos el 14 de diciembre de este año. Me parece fue la fecha que estableció el exministro de gobierno José Lagasca. Vamos a leer un comentario más de profesor. Dice, por fin estamos en un país de derecho y a que los contrapesos se comienzan a sentir en democracia. Aplaudo tu comentario. Muchas gracias por tu mensaje y a todos por estar conectados. Créanme que estamos muy complacidos por cómo nos están tratando aquí en TikTok. Nosotros no esperamos la acogida que estamos recibiendo de parte de ustedes. Así que es una gran sorpresa, la recibimos con mucha humildad. Esto nos incentiva a que sigamos compartiendo este tipo de contenidos con todos ustedes. Como les digo, desde el principio, sin banderas políticas, sin ideologías. Aquí nosotros somos abogados constitucionalistas, defensores de derechos humanos y obedecemos y nos debemos a nuestra Constitución y a ustedes, porque sin ustedes, mejor dicho, no hay contrato social, no hay Estado. Así que gracias a todos por su tiempo. Disfruten el resto de la tarde y si quieren acompañarnos a las 4 de la tarde en punto, empezamos nuestro siguiente live con relación a la consulta popular. Así que gracias a todos, una feliz tarde.